una respuesta apologética a la homosexualidad, ideología de género y al movimiento cristiano gay. Estos son cada una enseñanza de una hora, pero hoy lo vamos a ver condensadas. Discipulando a alguien con confusión sexual. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el origen del problema de la confusión sexual? ¿Cuál es el origen de la ideología de género? ¿Cuál es el origen de la homosexualidad? ¿Hacia dónde nos remontamos para saber cuándo empezó y cuál es el origen de esto? ¿Quién es mi autoridad? ¿Qué es lo que va a determinar cómo actúo en esta área? ¿Va a ser la palabra de Dios o va a ser mi criterio humano? Mi autonomía, una ley para mí mismo. Quisiera que miraran esta imagen. Esta tuerca y este tornillo prácticamente tienen el mismo valor. Están hechos del mismo material, mismo valor, mismo material, misma esencia, unidad de propósito o propósito en común. En este caso el tornillo, tú lo juntas y tiene un único propósito. La tuerca no puede sola ni el tornillo solo, necesitan estar juntos para cumplir el propósito en común, que es juntar dos piezas. Pero necesitan ser complementarios, son distintos en su diseño y se complementan para cumplir ese propósito en común. Pues parte de entender y aprender la claridad bíblica ante la confusión sexual es ver varios temas. Y este primer tema que vamos a ver se llama la teología de la hombría y la feminidad bíblica. Y este es uno de varios temas. De hecho, hoy vamos a ver 3 presentaciones, pero quiero decirles que hay mucho más por aprender. Hay mucho más tiempo que pudiéramos gastar para profundizar en estos temas, así que les animo a ir un poco más allá posteriormente, ya consultando en los libros que tienen respuestas en Génesis. Parte de esta serie de la claridad bíblica es una enseñanza para los papás. Ustedes no son papás, parece, no les veo mucha cara de papás, pero quizás sus papás pueden llegar a aprender algunas lecciones para criar a los hijos, enseñarles una sexualidad bíblica. También vamos a hablar en la última sesión una respuesta apologética a la homosexualidad, ideología de género y al movimiento cristiano gay. Estos son cada una enseñanza de una hora, pero hoy lo vamos a ver condensadas por cuestiones de tiempo. Pero quiero que ustedes sepan que lo que van a escuchar pueden aprender mucho más que esto. Discipulando a alguien con confusión sexual. Y todo eso está basado en un libro de respuestas en Génesis que se llama Autonomía Sexual en un mundo posmoderno. Una respuesta bíblica, pastoral y apologética. Y vamos a seguir ese orden para las 3 sesiones que vamos a tener hoy. Primero vamos a mirar la parte bíblica, luego la parte pastoral y luego la parte apologética. Así que ustedes tienen en sus manos unos bosquejos y vamos a ir punto a punto. Y el primer punto que quiero que ustedes puedan aprender en cuanto a la fundamento bíblico de este asunto, de la teología de la hombría y la feminidad, es cuál es el trasfondo, cuál es el origen del problema de la confusión sexual, cuál es el origen de la ideología de género, cuál es el origen de la homosexualidad. Quizás uno puede empezar a pensar y algunos dirían, bueno, fue cuando inició todos los movimientos feministas en Estados Unidos, en Europa, o quizás fue cuando en la Ilustración empezaron a haber ciertos despertares para que el hombre tuviera la preeminencia. O no, fue en el siglo XXI cuando toda la ideología de género y lo LGBTQ empezó a tener fuerza. ¿Hacia dónde nos remontamos para saber cuándo empezó y cuál es el origen de esto? Y yo quiero decirles que tenemos que remontarnos cerca de 6.000 años hacia atrás. El problema está en el fondo del corazón humano, desde los orígenes de la humanidad. En Génesis 2 leemos que Dios creó al hombre por su palabra. Dios dice su palabra y la palabra de Dios es tan poderosa que puede crear y traer a existencia lo que no existe. Los cielos y la tierra. Y esta misma palabra es por la que Dios crea las cosas a los humanos y además les dice algo. Dios no nos deja a la deriva, sino que nos da su palabra. Y en Génesis 2:16 leemos que el Señor le dice al hombre, básicamente, créeme y obedece mi palabra. Ese es el punto aquí. Está dicha la palabra de Dios. Pero ¿saben qué es lo primero que ocurre? El primer ataque que ocurre en toda la historia del universo es un ataque contra la autoridad de la palabra de Dios, porque Satanás, hablando a través de una serpiente, a la mujer le dice con que Dios os ha dicho. Es decir, está poniendo en duda la palabra de Dios. Quiero que ustedes puedan ver en dónde está el meollo del asunto aquí, porque después de poner en duda, lo que Satanás le dice a ellos y a nosotros también es, tú realmente no tienes por qué creerle a Dios.
Dios dijo no morirán, pero yo les digo ustedes no van a morir. Tú no tienes por qué tomar la palabra de Dios en serio. De hecho, tú puedes ser tu propio Dios. Cuando yo pensaba en Adán y Eva, yo me decía, ¿y qué tiene de grave que hayan tomado un fruto y hayan comido? ¿Eso es algo tan malo? El punto es que ellos estaban accediendo a esa oferta de gobernarse a sí mismos, de ser su propio Dios, de decidir el bien y el mal por su cuenta, pensar como quisieran sobre cualquier área de su vida, que no tuvieran nadie que les dijera lo que tenían que hacer lo que se les diera la gana. Seréis como Dios. Y saben, en ese momento inicia una batalla entre dos formas de ver el mundo y de vivir la vida. Dos cosmovisiones, una basada en la palabra de Dios y otra basada en la palabra del hombre, que da toda una forma de pensar y toda una forma de vivir el mundo y vivir las cosas. Y quiero decirles algo, desde ese momento, cada descendiente humano, cada hijo de Adán, cada uno de nosotros, nacemos con esa iniciativa para autogobernarnos a nosotros mismos. Nacemos con esa disposición para vivir la vida a nuestra manera. Y llega en la Biblia un punto donde dice que en esos días, cuando no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando tú no tomas ninguna autoridad, entonces tú haces lo que quieres. Imagínate dónde vas a terminar, en cuántas posibilidades puedes terminar, en cuanto a cualquier tema y en cuanto a la sexualidad. Imagínate esto. ¿Cuántas cabezas te imaginas? ¿Cuántas posibilidades, cuántos géneros te imaginas que podrían llegar a inventarse? Ahí está el meollo del asunto. Y cuando vemos quizás leyes que se están aprobando o vemos cosas que nos asustan, tenemos que entender algo, y es que todas esas cosas, esos globos que están dibujados ahí, relativismo, ateísmo, inmoralidad, ideología de género, divorcio, homosexualidad, cuando vemos todo eso, quiero que ustedes noten algo, y es que esos son solamente los síntomas de un problema que está en el fondo del corazón humano. Ese problema de querer gobernarse a sí mismos. Así que en este punto quisiera que veamos algo, y es que el tema de la autonomía sexual es un tema que tiene que ver en sus fundamentos con quién es mi autoridad. ¿Qué es lo que va a determinar cómo actúo en esta área? ¿Va a ser la palabra de Dios o va a ser mi criterio humano? Mi autonomía, una ley para mí mismo. Así que entendiendo eso, tenemos que ver que la solución a este problema es más allá que las leyes, es más allá que las protestas, es más allá que cuestiones políticas, sino que tiene que ver con un cambio radical en la disposición de los corazones hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su diseño, hacia su palabra. Luego vamos a ver una segunda lección, ahí usted va a tomar notas en su bosquejo. Esta creo que sí tiene una línea para llenar, ¿correcto? Que dice: respondamos fundacionalmente como lo hizo Jesús. Y quiero apuntarles a algo aquí, es que antes de empezar a inventarnos alguna respuesta extraordinariamente nueva para esta situación, necesitamos ir al fundamento y a lo básico. Y de hecho eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Si alguien hubiera tenido autoridad para decir algo nuevo sobre estos temas de la sexualidad o del matrimonio, hubiera sido Él. Pero cuando se enfrenta a responder sobre este tema, lo que Él hace es que dice: ¿ustedes no han leído? Y les remite directamente a Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, y les dice que Dios los creó en el principio varón y hembra, y por eso el hombre dejará a su padre y se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El Señor Jesús aborda un tema, en este caso del divorcio, yendo directamente a Génesis, y esa es la base sobre la que Él se basa para dar una respuesta, y Él dice: lo que Dios juntó, entonces no lo separa el hombre. Y lo que quiero proponerles hoy es que hagamos lo mismo que hizo el Señor Jesús, y es que vamos a ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, luego a Génesis capítulo 2 y luego a Génesis capítulo 3. Así se va a resumir esta primera enseñanza de la teología del hombre y de la feminidad. Cuando usted de pronto no se acuerde de esto, puede ir a su Biblia y en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 va a encontrar lo que va a aprender hoy. En Génesis 1 vamos a ver un aspecto estructural de lo que significa ser un ser humano, como hombre y mujer. En Génesis 2 vamos a ver un aspecto funcional de lo que significa ser un ser humano, como hombre y mujer creado a la imagen de Dios. Y en Génesis 3 vamos a ver cómo por el pecado este diseño se distorsionó.
quedó disfuncional. ¿Están listos? Ese es el bosquejo general. Y quiero decirles algo, antes de empezar a tratar con la perversidad de nuestros días, nosotros primero tenemos que entender la función y el propósito que Dios diseñó en la sexualidad y en la hombría y la feminidad en un principio. Yo les tengo que confesar algo. Cuando yo empecé a estudiar estos temas, yo quería de una vez salir a dar respuestas apologéticas. Quería de una vez tumbar la ideología de género, quería de una vez tumbar el matrimonio gay, pero me di cuenta que realmente ni siquiera entendía bien cómo es que Dios había creado a la humanidad como hombre y mujer. Cómo eran diferentes, en qué sí eran iguales, cómo eso tenía importancia respecto a cómo glorificaban a Dios. Yo no entendía. Y por eso lo primero que vamos a hacer es ver cuál es ese propósito y esa función. Y entonces sobre eso vamos a poder aportar y tratar aspectos que están presionándonos y con los que podemos ser luz como iglesia. No simplemente reaccionar a lo negativo. Entonces, vemos en Génesis 1 la creación en 6 días por la palabra de Dios. Y en esa creación en 6 días va un proceso en ascendencia, desde las cosas más simples, y se va aumentando la complejidad de lo que Dios va creando, como que es un crescendo, como si fuera una orquesta subiendo y subiendo y subiendo y llegando como cada vez a un punto más interesante. Y cuando toda esa creación va ocurriendo, vemos algo en Génesis y es que dice que todo era bueno. Cada vez que Dios creaba algo, terminaba un día de creación, eso era bueno. Había un propósito que se estaba cumpliendo, había una intención de Dios y las cosas que estaban siendo creadas estaban reflejando esa intención de Dios. Estaban reflejando la gloria del Creador. Pero llega un momento en Génesis 1 en donde paramos en seco porque Dios tiene una conversación consigo mismo. Eso es algo muy extraño en Génesis. Dice Génesis 1:26, y usted va a leer ahí conmigo en la pantalla. Entonces dijo Dios, ¿qué dice? Hagamos, mire que es plural, primera persona plural. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y esto es muy representativo porque esta conversación de Dios como un plural ocurre cuando va a crear al hombre a su imagen y semejanza. Y tenemos que entender que Dios es un único Dios, pero hay 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos comparten atributos como Dios, o sea, tienen igualdad en su esencia como Dios, pero son personas distintas y además tienen roles distintos. En la creación, por ejemplo, vemos, y en la salvación, que el Padre normalmente dirige. Él es el que dice la palabra y crea a través del Hijo, y el Espíritu Santo está ahí moviéndose y dando vida, por ejemplo, a la creación, dando vida a la humanidad. Entonces vemos una interacción entre los 3 en donde el Padre dirige normalmente, el Hijo ejecuta, de hecho el Padre es el que envía al Hijo, el Hijo es el que pide al Padre que envíe al Espíritu Santo, el Espíritu Santo testifica de Cristo, el Padre envía al Espíritu Santo, el Padre enviará al Hijo en la segunda venida y el Hijo entregará todo al Padre. Hay una dinámica, una coordinación entre ellos. El Padre dirige, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo ayuda. Entonces, eso es importante porque cuando vemos a Dios en su pluralidad, les pregunto ya a ustedes, ¿alguno vale más que el otro? No, por ahí vi una cabeza que hizo así. Está bien. ¿Alguno es más importante que el otro? De alguna forma hay una igualdad en su valor, pero son diferentes en sus roles y se complementan de una manera que glorifica al mismo Dios. Y entonces dice, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y quiero que ustedes puedan pensar en algo, y es que ser creados a imagen de Dios implica que nosotros como humanidad de alguna forma estamos representando, reflejando aspectos de Dios, del carácter de Dios, de sus atributos, de su esencia. Algunas cosas Dios puso en nosotros para reflejar. Y es interesante porque un mandamiento, el segundo mandamiento dice, ustedes no tienen por qué hacerse ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada. No se deben adorar a esto. Y es interesante porque cuando en la antigüedad se iba a un templo, o hoy en día se iba a los templos paganos, lo primero que tú encontrabas en el templo, ¿qué era? Una imagen de una representación de Dios o de un ídolo. Pero cuando uno entraba al templo judío, entraba al tabernáculo judío, era algo extraño porque no había imágenes.
Era algo completamente fuera de lo común. Un templo y un tabernáculo sin una imagen. ¿Por qué razón? Porque Dios ya había puesto una imagen de sí mismo en la tierra, que se llama la humanidad, para representarlo. ¿Sí ven eso? Entonces, ser hechos a imagen de Dios tiene muchísimas implicaciones. Vamos a ir viendo algunas hoy, pero una de esas es nuestro pecado. ¿Cómo nuestro pecado tiene que ver con la imagen de Dios? Si tú representas a Dios en esta tierra, es una representación que debería representar su gloria, su amor y su bondad en este mundo. Cuando tú pecas, tú estás blasfemando quién es Dios. Cuando tú mientes, tú estás diciendo y estás proyectando al mundo que Dios es un mentiroso. Cuando tú robas, estás diciendo que Dios es un ladrón o que es un infiel o que es un desleal o un asesino o un inmoral. Tú estás proyectando la imagen de Dios. Si lo haces de manera equivocada, se llama pecado. Y por eso nuestro pecado es tan grave. No es una cosa simple. Tiene consecuencias eternas, sobredimensionadas, si es que la imagen de Dios está puesta en nosotros. Y quiero que puedan ustedes leer en siguiente punto, escribir que la hombría y la feminidad tiene todo que ver con la imagen de Dios. Ese concepto de la imagen de Dios, para mí en un principio parecía como una cosa abstracta, una cosa teológica que estudiaba en los seminarios, pero tiene todo que ver con cómo somos humanos, cómo somos hombre, cómo somos mujer, lo que significa hacer eso. Y luego viene el siguiente versículo, que es Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que aquí vamos a ver un primer aspecto de la imagen de Dios, que es el aspecto estructural de la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir el aspecto estructural? Que el hombre, como aparece ahí en Génesis 1:28 que leímos, en el hebreo es la palabra Adam. De hecho es interesante porque la palabra Adam tiene varios significados según el contexto. Puede significar el nombre del primer hombre, Adam. Puede significar hombre en un sentido masculino. O puede significar humanidad, así como no dice creó Dios a la humanidad, creó Dios a Adam, ahí está diciendo. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero decirles algo, está claro que Adán, la humanidad, que tiene dos formas de humanidad que Dios creó, varón y hembra, ambos son portadores de la imagen de Dios. Y es del aspecto estructural de la imagen de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay igualdad entre hombres y mujeres en ese sentido por el hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Igualdad en valor, en el respeto, en la dignidad que se deben el uno al otro como seres humanos. Por el solo hecho de existir. No tiene que ver con lo que tú haces, sino con quien tú eres. Por eso es el aspecto estructural de la imagen de Dios. De hecho, si usted quiere tomar una foto, este sería un buen momento para tomar esta primera idea, y es ese aspecto de la igualdad en el valor entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ir un versículo más adelante, y dice, el Señor los bendijo, Dios los bendijo, y les dijo. Y quiero que noten algo, ese los y les está en plural, es decir, le está hablando a los dos. Aquí vemos que la humanidad, el hombre y la mujer tienen un propósito en común. En este caso, un mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Gobernar y reinar es un aspecto de ese propósito. Señorear sobre la creación. Y el otro aspecto es multiplicarse o llenar. Y piensen en esto. Si somos representantes de Dios, de la gloria de Dios en este mundo, el mandato de multiplicarse y de gobernar no es otra cosa que reproducir portadores de la imagen de Dios para que llenen toda la tierra y para que la tierra sea llena de la gloria del Señor. Como lo dice Juan Sánchez en esta citación. Eso es algo muy profundo. Algunas personas no quieren tener hijos, sino mascotas. Pero solamente los humanos son los portadores de la imagen de Dios, los que Dios quiere intencionalmente que reflejen y representen lo que Él es. Y cuando vemos cómo termina Génesis 1, vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era, ¿qué dice ahí? Bueno, en gran manera. Así que tenemos una creación
que está reflejando el propósito, cumpliendo la función que Dios quiso, no porque porque hubiera algo malo. La bondad no es contingente a la maldad, sino porque está cumpliendo su propósito. Ya pasamos por el aspecto estructural de la imagen de Dios, que tiene que ver con la igualdad entre los dos, hombre y mujer. Ahora vamos al segundo aspecto que está en Génesis 2. El aspecto funcional de la imagen de Dios. Y ahí vemos, lo que vamos a hacer ahora en Génesis 2 es vamos a poner una lupa en el día sexto de la creación y vamos a ver unos detalles que el Señor nos da de lo que pasó el día sexto, donde fue creado el hombre y la mujer. Noten que Génesis 1 solamente nos dice que fueron creados varón y hembra a la imagen de Dios y ya, terminaron todos los 6 días. Pero Génesis 2 es como que uno rebobina y regresamos al día sexto y nos muestra detalles de lo que pasó cuando fueron creados hombre y mujer. Y esto es impresionante porque ahí pasan tantas cosas que nos permiten ver las diferencias entre hombre y mujer. Ya vimos la igualdad en Génesis 1, ahora vamos a ver las diferencias funcionales de la imagen de Dios en ellos. Y vamos a empezar con el hombre porque en Génesis 2 el relato muestra que Dios primero creó al hombre. El hombre fue creado primero y ese detalle parecía insignificante, pero al menos para Pablo ese era un detalle importante para diferenciar roles entre hombres y mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucedió durante ese tiempo que Adán estaba solo? Vamos a ver qué pasó durante ese lapso de tiempo, quién sabe cuánto tiempo, unas horas, quizás unas horas. Dios puso al hombre, dice, en un huerto de Edén para que lo labrara. Y quisiera tomar esa palabra labrar y decirles algo, que el hombre, estando todavía solo, ya estaba en un jardín y Dios lo puso ahí para labrar, para trabajar, para poner sus manos en eso y producir frutos. Y eso tiene un aspecto importante de trabajo, de provisión. La mujer todavía no estaba en escena. Entonces, vemos que ese es un aspecto en que el hombre refleja algo de la imagen de Dios de manera especial o particular. Como proveedor, de hecho Dios es un trabajador. Él hizo la creación, trabajó y descansó. Y de hecho el Señor Jesús dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Cuando un hombre, un varón trabaja para proveer y para producir frutos con sus manos, eso refleja un aspecto de la imagen de Dios en él. Porque Dios es el proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús es el buen pastor. Y quiero que podamos ver al hombre, o mejor dicho a Jesús, como el referente perfecto de la masculinidad y de la hombría. O sea, el reflejo perfecto de la imagen de Dios en un varón. El buen pastor que provee. Pero después dice labrar y guardar. Esos son dos aspectos. Yo quisiera enfocarme en ese aspecto de guardar. Es como de proteger, de cuidar ese lugar, de poner cerco. Y creo que los hombres el Señor nos ha dado un cuerpo distinto a las mujeres, porque hay un aspecto de protectores que especialmente o primeramente al ejercerlo estamos mostrando la imagen de Dios como varones en nuestra vida. Si alguien ha de dar su vida para pelear y salvar a sus hijos, a su esposa, si alguien ha de ir a la guerra, hemos de ser nosotros los hombres. Tenemos cuerpos para proteger. Si alguien ha de cerrar la puerta en la noche, si ha de corretear al ladrón. De hecho, el Señor Jesús, como reflejo de esa masculinidad en toda su plenitud, ¿saben qué hace? Él traspasa los cielos y se introduce en la creación para rescatar y para salvar a su esposa, para entregar su vida por ella, para librarla de la muerte. Y después pasa algo en Génesis, y es que el Señor le dice al hombre este mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando yo leía este pasaje yo pensaba que se lo estaba diciendo a Adán y Eva, pero no, Eva no existía todavía. Dios le está dando un mandato y su palabra al hombre en esa etapa en que ella todavía no estaba en escena. Eva después, la mujer, tiene conocimiento de este mandamiento, pero no porque lo hubiera escuchado directamente de Dios, porque ella no existía. ¿Por qué habría de saberlo?
porque el hombre se lo habría dicho. Y creo que hay un aspecto ahí de cómo el Señor a los hombres nos ha dado responsabilidad para transmitir sus palabras a nuestras familias, para liderar en ese aspecto espiritual, para ser unos pastores para nuestra familia. Y de hecho el Señor Jesús en Efesios 6, cuando está hablando del Señor Jesús como un hombre, dice que Él a la iglesia la purifica por la palabra. Por la palabra está santificando a la iglesia. Entonces sí hay un aspecto en el que como hombres, al tomar la palabra del Señor y al poderla transmitir a nuestras familias, hay algo aquí que está reflejando la imagen de Dios y el propósito para la masculinidad. ¿Qué pasa después? Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Recuerden que estamos retrocedidos, rebobinamos, ¿no? Todavía no hemos terminado toda la creación, falta algo. ¿Qué faltaba? Y eso es impresionante, a mí me da un poco de envidia pensarlo, porque digo, o sea, hasta que no estuvo la mujer, el Señor no podía decir que todo estaba bueno en gran manera. Y también me hace pensar algo, como vemos el patrón de la creación que va en ascenso, las cosas que va creando más complejidad, más hermosura, más belleza, y deja a la mujer de último. Digo, Señor, tú querías poner la cereza en el pastel, y yo sinceramente creo que de toda la creación, la cosa más hermosa es la mujer. En todo sentido, en sus capacidades, en sus dones, sus talentos, su físico, su cuerpo. Tú miras a cualquier lado y encuentras la gloria del Señor, pero en ellas creo que es algo muy, muy especial. Por eso digo que me da cierta envidia. Digo, Señor, ¿no podías verme a mí y decir que ya estaba bien? ¿Todavía había algo malo? Y esa foto fue cuando tenía 16 años. Yo creo que ustedes ya están viendo que ahí tenía un poco más de pelo. Esos son los efectos de la caída. En dos sentidos, ¿sí entendieron? La caída. Bueno. Hasta que ella estuvo, entonces el Señor no pudo decir bueno en gran manera. Había todavía aspectos de la imagen de Dios que yo como hombre que no podía reflejar, sino que eran de manera especial para ellas. Por eso no estaba completamente bueno. Y ahí viene entonces un paso interesante en ese proceso. Génesis 2:19, porque uno diría, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Lo que yo esperaría en el siguiente versículo es, y entonces el Señor creó a la mujer. No hace eso. Le dice al hombre, trajo al hombre a los animales para que viviera como los había de llamar. Y entonces Adán empieza a poner nombres a los animales, y en ese proceso es algo importante porque poner nombres es un rol también como del liderazgo que Dios ha dado. En este caso Adán, como humano, representante de la humanidad sobre la creación, poner nombres. De hecho, los papás ponen nombres a sus hijos. Eso ya les deja a ustedes saber que los papás tienen un rol hacia sus hijos que Dios ha dado. Les ponen nombres. Dios pone nombre a las personas, le cambia los nombres, y por eso poner nombre no es algo insignificante. Creo que también en esta etapa, además de que Adán pudiera ejercer dominio, autoridad, liderazgo sobre la creación, se da cuenta que no hay nadie como él. Ahora él es consciente de que está solo. Ya Dios sabía que no era bueno que estuviera solo. Ahora él también se da cuenta que está solo y que no hay nadie como él y que no se siente tan bien. No se halló ayuda idónea para él. Y entonces habría si el Señor hace a una mujer, y cuando Adán ve a esa mujer, él le dice esto: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Noten esto, Adán está reconociendo que ella es una varona, él es un varón, o sea, hay una igualdad relativa entre ellos dos. No es como un animal de los que acaba de nombrar, es como él, pero no es igual a él. Varona, varón. Pero además de eso, le da un nombre a ella. El hecho de que el hombre dé nombre a la mujer, eso también indica un aspecto en los roles que Dios ha dado de liderazgo o de guía, yo lo podría llamar así, en los varones. Así que tenemos estos aspectos funcionales de la imagen de Dios en el hombre, como proveedor, como protector, como un pastor, como un líder. Y quiero que pensemos en algo. Muchas veces a veces pensamos, no, liderazgo es el que todo el mundo le sirve,
es el que vienen aquí el más importante. Digo, no, liderazgo es el que más responsabilidad tiene. Liderazgo es el que se le va a pedir cuentas. Liderazgo no son privilegios sino responsabilidades. Y Jesús mismo encarnó lo que significaba guiar con amor, con sacrificio, lavando los pies. No es el que dice cállate que aquí mando yo, sino el que escucha, sino el que ve los talentos y los dones en otros y busca cómo eso se puede potenciar. Ese es el modelo de hombría que nos muestra el Señor Jesucristo, la imagen misma de Dios. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la mujer. Ya cuando la mujer entra en escena, Génesis 1, hay un aspecto, aquí me voy a volver un poco porque hay un aspecto que tiene que ver con la multiplicación. ¿Recuerdan que tenían un propósito en común de multiplicarse y llenar la tierra? Imagínense a Adán cómo podía multiplicarse. Imposible. De hecho, yo miro hacia adentro y aquí no hay nada que pueda dar vida. Da otras cosas, pero vida no. Y el Señor pone en la mujer un diseño en su cuerpo, dentro de su vientre, en sus senos mismos, para traer la vida humana a la existencia. El autor de la vida es Dios, pero las permite coparticipar de manera muy especial a las mujeres para ser coautoras de traer vida. Ustedes tienen un ombliguito aquí, ¿cierto? ¿Han visto la cicatriz? Eso les recuerda que ustedes estuvieron unidos físicamente a una mujer que Dios utilizó para traerles a vida. Y eso es algo muy especial, porque hoy en día un bebé se queda sin leche y entonces van y le compran rápidamente a la droguería un tarrito y le dan y no se muere. Pero imagínense cómo se hacía antes. Una dependencia exclusiva para la supervivencia humana de los cuerpos, de la nutrición que recibían de sus madres, o de una nodriza o alguna otra persona que pudiera sustentarlos, de cuidar, de proteger, de una manera única y especial que lo hacen las mujeres. Yo tengo 2 hijas y yo las cuido a ellas. Pero como mi esposa las cuida, esas 2 niñas, y como detalles con que ella las alimenta, las acuesta, las levanta, les arregla la ropa, les ayuda en determinadas cosas, solamente ella lo hace de esa manera. Y eso refleja aspectos de la imagen de Dios. No que Dios sea mujer. Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay aspectos que Él puso en la mujer en los que ella refleja de manera especial. Por ejemplo, en este caso, trayendo a vida, alimentando y cuidando. Saben, hoy en día la maternidad se desprecia en la sociedad. Se le hace pensar a las niñas y a las mujeres que ser madre o dedicarse a sus hijos es como una especie de mujer fracasada en la sociedad. Y no hay cosa más mentirosa que eso. Yo les digo, hay bendición en esto. Y es especial en la mujer, para la mujer. Y entonces hay otra palabra que aparece en Génesis 2, que es como se describe a la mujer como una ayuda idónea. Y vamos a ver esas 2 palabras para entender el aspecto funcional de la mujer. Ayuda idónea. Así que vamos primero con ayuda. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Para la sociedad, ser ayuda es ser alguien inferior. Ser ayuda es el segundón. Pero según la Biblia, cuando leemos, dice Katy Geraldine de Núñez en su libro, dice que en el Antiguo Testamento el vocablo eser, que es ayuda, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa en la mayoría de casos para referirse ¿a quién? A Dios como ayudador. Así que les pregunto, ¿Dios es inferior a algo en la creación? Absolutamente no. ¿Tiene una implicación de inferioridad? Por supuesto que no. Más bien, si Dios es ayudador, si el Espíritu Santo es ayudador, ser ayuda es una forma hermosa en la que una mujer refleja un aspecto de la imagen de Dios en ella. Donde pone sus dones, sus capacidades, lo que el Señor le ha dado de manera especial, en conjunto para unirse en un propósito en común y glorificar a Dios a través de eso, a través de su feminidad como ayuda. Idónea.
Y esa palabra tiene que ver con opuesta, con diferente a él, complemento de. Así aquí tenemos el aspecto funcional de la imagen de Dios como ayuda idónea, como madre, como aquella que nutre, que cuida. Y vemos de hecho en Proverbios 31 una mujer que es activa, que es atenta del cuidado de sus hijos, trabaja diligentemente, que es sabia, que administra los recursos, que es una persona que usa todas las capacidades que Dios le ha dado para hacer ayuda idónea y es un complemento glorioso con un propósito en común. Aquí tenemos entonces un resumen de Génesis 1 y Génesis 2 en cuanto a la hombría y la feminidad. Y es que la imagen de Dios en su aspecto estructural nos recuerda la igualdad entre hombres y mujeres, por quienes son. Igualdad en valor, dignidad, respeto. Pero también en Génesis 2 vimos distinción complementaria que nos muestra cómo cada uno de manera especial, ese es el punto número 4, cómo hombre y mujer reflejan, voy a llenar ahí en su hojita, reflejan cada uno aspectos diferentes de la imagen de Dios en ellos. Quisiera que miraran esta imagen para que se lleven estos 3 puntos que hemos hablado hasta el momento de Génesis 1 y Génesis 2. Esta tuerca y este tornillo prácticamente tienen el mismo valor, están hechos del mismo material. Tú vas a la ferretería y vas a comprar casi que por 50 o 50, 100 y 100 la parejita. Mismo valor, mismo material, misma esencia, unidad de propósito o propósito en común. En este caso el tornillo, tú lo juntas y tiene un único propósito. La tuerca no puede sola ni el tornillo solo, necesitan estar juntos para cumplir el propósito en común, que es juntar 2 piezas. Pero necesitan ser complementarios, son distintos en su diseño y se complementan para cumplir ese propósito en común. Entonces, eso mismo se ve reflejado en nuestros cuerpos, cómo están diseñados, nuestras mentes, cómo funcionan, cómo está hecho nuestro sistema inmunológico. Y quisiera mirar algunos aspectos fisiológicos que nos diferencian. Por ejemplo, las mujeres convierten la energía más a grasa y los hombres más a músculo. Los hombres tienen más glándulas de sudor y disipan el calor más rápido. Las mujeres tienen un tejido subcutáneo grasoso más grueso que los hombres y toleran mejor el frío. Los hombres somos mejores para, por ejemplo, deportes de impulso, impulsos cortos, energía fuerte. Las mujeres son muy buenas para temas de resistencia, por ejemplo. De hecho, a mí me pasa algo. Yo llego al final del día agotadísimo. Es como que yo voy como a una velocidad muy rápida, gastando mi energía durante todo el día y no me alcanza tanto como mi esposa. Ella va dosificando y llega hasta altas horas de la noche. Cuando yo estoy ya no aguanto más y ya está por ahí todavía haciendo cosas. Funciona nuestro metabolismo distinto. Los hombres, por ejemplo, tienen más glóbulos rojos y mejor coagulación sanguínea. Y eso de hecho tiene sentido porque los hombres suelen involucrarse más en actividades como el trabajo manual, la pesca, la guerra, la caza, la protección. Nos sanamos más rápido de las heridas por diseño y fisiología. Las mujeres tienen mejor inmunidad a las enfermedades. O sea, tienen mejores glóbulos blancos, producen más anticuerpos más rápido, menos propensos a enfermarse y su tiempo de recuperación es más rápido. Y eso tiene sentido porque ellas suelen estar en grupos con otras personas, otras mujeres, o los niños, grupos de personas, y eso les va a favorecer para recuperarse rápidamente y mantenerse en grupo. ¿Han escuchado esa historia de que a los hombres la gripa les da como más fuerte? ¿Sí? ¿No? Pues parece que tiene algo de fisiológico esto. O sea, son nuestros cuerpos tan diferentes que aún respondemos distinto a los medicamentos. El mismo medicamento puede funcionar en una mujer, pero en un hombre no funciona. Y sí es cierto, a los hombres nos da más duro. Tenemos unas defensas no tan ágiles como las de las mujeres. Diferencias en nuestra mente y nuestro cerebro. Las mujeres hacen más conexiones entre hemisferios y las células cerebrales. Es decir, sus 2 hemisferios están mucho más interconectados y entrelazan mejor la información. Y por eso tienen algo que se llama como una intuición femenina. ¿Han escuchado eso? O multitarea. Eso está diseñado. Y esto también favorece. A mí, por ejemplo, me pasa que pongo a hacer una guapanela para mi tinto, la pongo a hacer y me voy a hacer otra cosa. Y cuando ya llega el humo al tercer piso, todo quemándose, porque yo estoy concentrado en algo y yo estoy ahí enfocado,
Mi esposa sí podría dejar la aguapanela, se va a hacer una cosa y se acuerda que la aguapanela está y luego baja y la apaga y así. Pero yo no. Y los hombres, de hecho, tenemos unos cerebros más lateralizados, es decir, que podemos concentrarnos muchísimo más, enfocarnos, reaccionar de manera más rápida, estar más resueltos y menos distraídos. Y esas son diferencias complementarias, son buenas. A veces cuando uno habla de estas diferencias la gente empieza como una especie de guerra de sexos, ¿no? Ah, ¿quién es mejor, los hombres, las mujeres? ¿Quiénes van a ganar? Yo digo, no te prestes ni siquiera para eso. O sea, valora esas cosas especiales que el Señor ha puesto en ellas. Tú valora esas cosas especiales que ha puesto en ellos y mira cómo eso se complementa y cómo eso le da gloria al Señor en su diseño original. Eso es hermoso de hablarlo y de pensarlo. Y tenemos que entrar al Génesis 3. Bueno, que ya pasamos por Génesis 1, Génesis 2, ahora vamos a Génesis 3. ¿Por qué razón no vemos en el mundo esta interacción tan hermosa que acabamos de ver, estos complementos, esta ayuda, estos roles? ¿Qué ha pasado? Y quiero decirles algo, y es que la misma forma como el pecado y la tentación ocurre en el mundo, tiene que ver con disfunción en los roles que Dios ha diseñado. Satanás, ¿sabes qué hace? Toma un animal como instrumento. Dios le había dicho al hombre que sojuzgara la naturaleza y que gobernara. Y había puesto al hombre como líder entre el hombre y la mujer. ¿Sabes qué es Satanás? Un animal que le abra a la mujer y la mujer lleva al hombre a juntos pecar. Acá hay disfunción y Satanás sabe cómo utilizar y cómo traer el engaño. Disfuncionalmente también. Y eso, claro, eso ha alterado las cosas. Y quiero que piensen algo. El pecado ha alterado las cosas, pero no las ha destruido. Porque algunas personas dicen, no, ya con el pecado ya todo esto que acabamos de hablar, de eso, échalo para un lado que eso ya no aplica. Vivimos en un mundo en donde ya nada de eso funciona porque estamos caídos. Y voy a mostrarles en Génesis 3 cómo esos roles no se han perdido, aunque sí han pasado por disfunción. Miremos, cuando ellos pecan, Dios ¿a quién busca y llama primero? ¿A quién? ¿Por qué no a la mujer si ella fue la que primero tomó el fruto? ¿Por qué al hombre? Porque para Dios todavía después del pecado el hombre era el responsable principal y todavía seguía siendo el líder y el que iba a rendir las cuentas primero. Entonces ese aspecto no ha cambiado para Dios aún después del pecado. De hecho, a pesar de que la serpiente fue la que primero pues engañó, el Señor busca primero al hombre, luego a la mujer y finalmente a la serpiente. De hecho, el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por un hombre fue Adán, no fue por Eva, no fue por la mujer, sino fue por el hombre. Todavía era una cabeza que representaba toda la raza humana y que de hecho representaba también lo que había ocurrido con su mujer. Y luego dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Ahí me adelanté un poquito, porque recuerdan que en Génesis 2, cuando el hombre ve a la mujer, él le llama varona, ¿se acuerdan esa parte? Él la llama. En Génesis 3, después de que ocurre todo esto, Adán vuelve y llama a su esposa, a su mujer. Le da un nombre. ¿Qué nombre le dio en Génesis 3? Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y eso es muy significativo, porque ese mismo rol que vimos en Génesis 2, todavía está en Génesis 3, a pesar de que hay disfunción, pero todavía está. De hecho, aquí Adán está haciendo una confesión de fe en que Dios podría salvar a la humanidad. Porque el Señor dijo, ustedes comen de este fruto y van a morir. Y el Señor da una promesa de que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Como que podría revertir lo que ha ocurrido. Y entonces Adán ahora ve a esa varona y le dice, Eva, madre de todos los vivientes. Él está viendo que hay vida, hay posibilidad de que un descendiente de esa mujer o de esas mujeres, de esa mujer, pueda hacer una diferencia. Mujer, ¿recuerdan que era una madre? Y después el Señor le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz los hijos. Seguía siendo madre, pero a través del dolor. Había una relación entre ellos. Y aquí hay una parte que es un poco difícil de entender a veces. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti.
Yo cuando leía esto yo decía, ¿será que ella va a estar toda enamorada de su esposo? Porque su deseo será para él. Y él se enseñoreará. ¿Cómo es esto? Cuando uno hace comparaciones de un versículo donde está Caín en Génesis 4, se utilizan las mismas expresiones y tienen que ver con esto, con cómo, igual que el pecado deseaba controlar a Caín, Eva desearía controlar a Adán. Respondiendo pecaminosamente, Adán buscaría la manera de controlar a Eva, tratando de ponerla en su sitio. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3:16 dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces aquí vemos una disfunción también en ese rol de ayuda idónea y de liderazgo ahora con dolor, a través prácticamente de la lucha y de la mujer querer controlar y el marido responder de una manera pecaminosa. Dice Juan Sánchez que de ahí en adelante, sin embargo, lucharían entre sí por el control, un liderazgo distorsionado y en consecuencia hombres pecaminosos en general comparten una tendencia a dominar a las mujeres, mientras que las mujeres pecaminosas en general comparten una propensión a controlar a los hombres. Ahora, ¿recuerdan el proveedor de Génesis 2? Que iba a labrar el jardín. Alguna gente dice, no, el trabajo es un castigo de Dios, como una canción que dice por ahí que el trabajo de los Dios como castigo. ¿La han escuchado? No, ustedes son muy jóvenes para eso. El trabajo ya estaba en Génesis 2 y todo era bueno, pero ahora este hombre, el Señor le dice, con dolor va a trabajar y va a comer del fruto de la tierra todos los días de su vida y con el sudor de su rostro comerá el pan. Es decir, un proveedor a través de la disfunción y del dolor. Así que aquí vemos un cuadro, el cuadro de la hombría y de la feminidad, habiendo pasado por el pecado. De hombres y mujeres. Ahí en Génesis 3:16, ustedes pueden ver que el Señor predijo el inicio del machismo y del feminismo. Y en adelante, ¿saben? Todo está marcado por esa disfunción. Los hijos de Adán y Eva, discordia, envidia, odio, asesinato, codicia, mentira y todo lo que sigue. Promiscuidad, adulterio, homosexualidad, aborto. Todo eso ya existía desde antes, solamente que nacían los bebés y los echaban al fuego, los botaban a la basura. Pero existía el mismo corazón abortivo. Existía el mismo corazón que cometía inmoralidades sexuales desde muy temprano en la historia de la humanidad, que cometían homicidios y asesinatos. Existía ese corazón de hombres que querían gobernar y aplastar a sus mujeres pecaminosamente. Existía ese corazón de mujeres que querían controlar a los hombres. Existía esa idea del machismo de creer que el hombre es superior y la mujer inferior, o el feminismo, que la mujer es superior y el hombre inferior. Eso se ha visto en toda la historia. Y saben, en esa disfunción, hoy en día hay un discurso que dice, si tú no haces lo mismo, entonces eso no es igualdad. Si tú no haces lo mismo, eso es injusto. Yo te digo, no, tu valor no depende de lo que tú haces, ya lo vimos, depende de quién tú eres. Y tú puedes hacer cosas diferentes, no tienes que hacer lo mismo, porque Dios quiere que hagas cosas diferentes. Dios te diseñó distinto, hombre y mujer. Dice este mundo que funciones complementarias son una forma de machismo. Yo te digo, no, en un sistema teológico no, porque ayuda no significa ser inferior. De hecho, eso ha llevado a muchos a estar luchando, una lucha de poderes, una lucha de roles, una lucha de identidades y de valor en todas las esferas de la sociedad, en los senos de las familias, en las iglesias, en las casas, en la sociedad. Y a mí me ayuda a recordar a Dios, el Dios Trino. Uno en esencia y valor, tres personas con roles distintos que se complementan y que se dan gloria mutuamente. De hecho, el Hijo, por el hecho de ser Hijo, pues tiene un rol distinto al Padre, no es inferior al Padre, pero el Padre es mayor que Él. ¿Por qué es mayor el Padre que el Señor Jesús? Él dijo, el Padre es mayor que yo. Pues porque es el Padre. Y Él se somete voluntariamente a la voluntad del Padre. No porque sea inferior, sino porque su rol es de Hijo y busca la voluntad del Padre. 5. Ese es el último punto, me parece. No, el penúltimo. Dice ahí, la ideología de género tiene que ver con eliminar todas las distinciones de la hombría y la feminidad ordenadas por Dios.
Cuando uno piensa en ideología de género, dice, no, eso es un tema de relaciones sexuales, de promiscuidad y todo. Yo digo, no, en el fondo el problema de la ideología de género es decir, no hay distinciones. Tú eres un hombre, pero puedes sentirte y hacerlo como tú quieras. O sea, no hay una forma especial en la que tú seas hombre, sino que tú decides cómo quieres serlo. Tú decides si quieres reflejar o comportarte como una mujer. Ese es el fondo de la ideología de género. Y eso aún puede estar dentro de nuestras casas, con parejas heterosexuales. Les voy a dar este ejemplo. Una pareja heterosexual que viene aquí a la iglesia, se casaron aquí en la iglesia, tienen hijos. Tú dirías, ahí no hay ideología de género. Esta pareja es el referente ideal para el mundo porque es un hombre y una mujer que vienen a la iglesia, se casaron y tienen hijos. Pero tú no te das cuenta que ese hombre se comporta como mujer, que ese hombre no está asumiendo los roles que el Señor le ha dado como hombre y que esa mujer toma otros roles que no le corresponden y es una cuestión disfuncional. Es ideología de género dentro de esa familia. ¿Sí ven esto? Por eso, para empezar a hablar de estos temas necesitamos entender la teología de la hombría y la feminidad. Cómo la imagen de Dios es algo tan importante y cómo todos nosotros, me incluyo a mí, somos unos fracasados junto con Adán en nuestra sexualidad, en cómo hemos vivido la hombría y la feminidad, cómo está rota nuestra sexualidad. Pero quiero decirles algo, y es que Adán fracasó, y en Adán estamos irreparablemente muertos y destinados a vivir en disfunción, dolor y lucha como vimos. Pero vendría un postrer Adán, un nuevo representante de la humanidad, el que en el Nuevo Testamento se le describe como Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo era aquel que era la verdadera imagen de Dios, y en esos puntos donde Adán fracasó y donde nosotros hemos fracasado, donde Adán dijo que se haga mi voluntad, porque yo quiero ser mi propio Dios, el Señor Jesús dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es aquel que está mostrándonos cómo es que realmente debe vivir la humanidad, glorificando a Dios y reflejando la imagen de Dios. Y esa muerte que trae el pecado, el Señor Jesús, el nuevo Adán, la sufrió sobre sí mismo. Recayó sobre él nuestro castigo, el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. No hay esperanza fuera del nuevo Adán. No hay esperanza para la hombría y la feminidad ni para las familias fuera de Cristo. Él murió y resucitó al tercer día, y todos aquellos que se acercan a Él, el Señor les está transformando, los está formando a su imagen, está conformando un pueblo. Miren este pueblo, estos jóvenes, está conformando un pueblo a su imagen, para su gloria. Quiero decirles una cosa, y es que la hombría y la feminidad tienen que ver con el Evangelio. El Evangelio por primera vez se prefiguró en la Biblia en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó un hombre y una mujer y los unió de una manera especial. Porque eso refleja algo de cómo Dios y Cristo aman a su pueblo. Entonces, si Satanás, yo sé por qué Satanás está tan empeñado en destruir la hombría y la feminidad, ¿saben? Porque al destruir eso estás destruyendo reflejos del Evangelio a través de parejas, de familias, de hombre y mujer que realmente le glorifican. Y por eso quiero decirles que la meta no es que toda la gente ahora sea heterosexual. La mayoría de gente en el infierno es heterosexual. Ese no es el punto. Es una meta muy baja ser heterosexual. La meta que debemos apuntar es Cristo. Él es nuestro objetivo. Mujer o hombre, soltero o casado. Pero esa es la gran meta. Ese es el que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Y por eso en este punto debemos hablar de algo, y es que necesitamos ver hacia adentro. Porque cuando hablamos de estos temas, tú vas a decir, mire, sí, es que esos hombres, o no, así, mire, esas mujeres. No, es que yo te digo, mira hacia adentro, tú como hombre, tú como mujer, en qué cosas el Señor te estuvo hablando y el Espíritu Santo te estuvo hablando, en cosas en las que tú estás distorsionando la imagen y el propósito de Dios en tu hombría y tu feminidad. Hombres, hoy les llamo a que nos arrepintamos. Si hemos abandonado lo que el Señor nos ha puesto a hacer, si hemos usurpado o si hemos maltratado a las mujeres, si hemos usado, o mujeres,
¿En qué aspectos el Señor les está también llamando a arrepentimiento? ¿Tomar el lugar? ¿No tomarlo? ¿Qué hacer? Y por eso la conclusión de esta primera sesión es, punto número 6, vivamos nuestra hombría y feminidad según el diseño de Dios, restaurados en Cristo. Y eso es muy importante. Sin Cristo no hay esperanza para ningún hombre ni ninguna mujer. Y esto para la gloria de Dios. Porque ser imagen de Dios es para la gloria de Dios. Vamos a repasar nuestros 6 puntos. Ustedes tienen sus notas, entonces me ayudan. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? A ver si lo tomaron completo. Primero es entender cuál es el problema. Un problema entre una batalla de autoridad entre la palabra de Dios y la palabra del hombre. Segundo, respondemos fundacionalmente como lo hizo Jesús y nos fuimos a Génesis, ¿recuerdan? Génesis 1. Y en Génesis 1 aprendimos que la imagen de Dios tiene que ver todo con la hombría y la feminidad. Y cómo luego el hombre y la mujer reflejan cada uno aspectos diferentes de la imagen de Dios en ellos para glorificar a Dios de maneras especiales. Vimos que la ideología de género tiene que ver más con eliminar esas distinciones de la hombría y la feminidad que Dios ordenó. Y finalmente les digo, la esperanza está en Cristo para poder vivir una hombría y feminidad restaurada para la gloria de Dios. Y quisiera invitarles a que pudiéramos orar, pudiéramos tomar un tiempo para aterrizar esto que hemos aprendido. Puede usted ahí cerrar sus ojos y decirle al Señor, al Padre Celestial: Padre, gracias porque tu palabra nos trae luz, nos trae dirección. Gracias porque tú no nos dejaste a la deriva, sino que nos diste órdenes, mandatos buenos, intenciones buenas para nosotros. Gracias por eso. Gracias por el diseño hermoso que has puesto en nosotros como hombres, como mujeres. Gracias por la intención que hay de poder reflejar tu amor, tu grandeza, tus atributos en este mundo y reflejarlos de manera especial como hombres o como mujeres. Como jóvenes que están acá, que estamos aquí, queremos poner en tus manos nuestra vida, ese regalo que tú has decidido que es ser un hombre o ser una mujer. Queremos vivirlo para la gloria tuya. Queremos entregar nuestra vida a Jesucristo, el nuevo Adán, nuestro Salvador, y pedirte que tú nos perdones y que tú puedas con poder transformar nuestra vida en cada aspecto en que necesite ser transformada. Queremos vivir una hombría y feminidad que te honre, que refleje la intención que tuviste, que refleje el amor de Cristo, que refleje el amor de la iglesia, que refleje el evangelio. Gracias por esto y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues quiero contarles o recomendarles el libro Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno. Nosotros trajimos algunos de esos libros hoy. Si ustedes pudieran adquirirlo sería estupendo. También el libro La Mentira, que es el libro de texto de respuestas en Génesis. Dice Ken Ham, que es el fundador de Respuestas en Génesis, que después de la Biblia ese es el libro de texto del ministerio. Se lo recomiendo muchísimo. También trajimos un libro para enseñar a los niños o a las niñas la hombría y la feminidad, porque Dios me hizo niño, porque Dios me hizo niña. Algunos libritos chiquitos sobre algunas preguntas así candentes como qué le pasó a los dinosaurios, de dónde surgieron las razas, la datación por carbono, si realmente existió el diluvio, la muerte y el sufrimiento, para que ustedes puedan darse una idea de ese aspecto de respuestas en Génesis en la parte apologética de la creación. Y decirles también que trajimos un libro de Living Waters, del otro ministerio, también el libro base de este ministerio. Gracias a este libro es que yo estoy, y nosotros como familia estamos en este ministerio porque el Señor nos desafió a tal punto que dijimos, estas enseñanzas tenemos que traerlas a nuestro país. Gracias por su atención en esta primera sesión. Bendiciones.